es de músicos, es el nombre de este podcast, en el cual hablaré con muchísimos músicos acerca de experiencias, vivencias y anécdotas a lo largo de su trayectoria en este hermoso arte, la música. Así que si te interesa conocer la vida de un músico y todos los secretos que hay detrás de la música, quédate a escuchar este episodio. Agradeceré mucho de corazón que me puedas ayudar a compartir este contenido. Bienvenidos de regreso al episodio número 9. Como cada episodio me encuentro con un gran invitado y como hace 2 episodios les dije que procuráramos recibir a nuestro invitado con aplausos ahí en casa, ahí donde nos estés viendo, donde tengas este audio reproduciéndose o este video, prepara tus palmas y recibamos con un fuerte aplauso al invitado del día de hoy, Josué Márquez. Muchas gracias, José, por aceptar la invitación, por hacerte el tiempo de venir hasta acá. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, gracias por considerarme, sabes que un placer. Gracias. Me gusta empezar los episodios con un pequeño resumen o que el invitado haga una propia presentación del invitado. Entonces no sé si quieras contarnos tu nombre completo, cuándo naciste, hace cuánto te dedicas a la música, tu hobby favorito, cómo te presentas ante nosotros. Bueno, yo creo que siempre hablar de uno mismo es como complicado, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, pues yo me llamo Josué, todo el mundo me dice Charro. Okay. Bueno, así me conocen los músicos. De hecho, no tengo ni idea de dónde salió eso, pero mucha gente me dice así. Entonces ya se me quedó. Pues, ¿qué más? Tengo como 20 años dedicándome a esto ya un rato. Soy director de una banda y productor la banda se llama Clave de Soul. Eso es como mi proyecto de vida, por así decirlo. Y pues toco el piano, toco varios instrumentos, pero mi instrumento principal es el piano. Okay. Y pues qué más, hobbies, pues los idiomas, yo creo que leer poesía, todo lo que tenga que ver con idiomas, con gramática, con escribir, todo ese rollo es mi hobby. Bueno, como dato curioso también sé que te gusta mucho la Coca-Cola, así que vine preparado y traje unas cocas para tomar en este episodio. Eso es todo. No podía faltar. Como eres del norte, tú le dices soda. Exacto. Entonces, ahí está tu soda. Ahí está, la raza. ¿Por qué soda y no refresco? Bueno, es que obviamente, pues la onda en el inglés pues se dice soda, ¿no? Entonces de ahí viene. Entonces, ya sabes que Monterrey como está muy pegado a Estados Unidos, pues agarran hacen mucho calco de cosas de Estados Unidos, pues es eso básicamente. Okay. Bueno, ya también nos acabas de decir que naciste en Monterrey. ¿Y a qué edad te vienes a la Ciudad de México? Pues estoy aquí desde los 18 años, más o menos. Ajá. Bueno, yendo y viniendo, ¿no? He andado por varias ciudades de la República, viviendo en otros estados también. Okay. No nada más viajando, sino viviendo. He vivido en Veracruz, en Tampico, en Guanajuato, ya no me acuerdo dónde más. ¿Y por qué decides venirte a la ciudad? Bueno, en primera instancia, pues mis papás son pastores. Okay. Entonces, haz de cuenta que la red donde ellos están, pues los cambian cada cierto tiempo. Okay. Entonces, es por eso que nosotros andábamos como de una ciudad para otra. Y finalmente terminamos aquí en la Ciudad de México, pues yo me casé aquí en la Ciudad de México. Entonces ya me quedé radicando aquí y luego se dio todo este asunto de la música y pues ya. Tengo ahí por ahí el dato de que además de más bien no estudiaste música, pero estudiaste otra carrera. ¿Qué carrera estudiaste? Estudié una licenciatura en idiomas. Okay. Eso es lo que hice al principio, porque yo no tenía ni siquiera en planes dedicarme a la música, o sea, empecé ahí medio tocando en la iglesia, sabes, que acordes mayores, menores y cualquier cosilla, pero no era mi plan, o sea, mi plan era dedicarme a la interpretación de conferencias, ese era mi rollo. Okay. Y me metí a estudiar la carrera de interpretación y luego la carrera en idiomas y luego hice una especialidad y luego una maestría y todo ese rollo. Y pero me daba cuenta que todo me empezaba a llevar a la música, todo.
Entonces ya llegó un momento en que dije, pues ya, ¿para qué me hago menso? Tengo que ser músico. Ok, entonces tienes una maestría en idiomas. Uh-huh. Wow, ¿a qué edad terminaste la maestría? La terminé de edad, no sé, en el 2008. Que hace como 25 años más o menos. 2008. Sí, Son ¿no? 10. Sí, pues ya tiene un rato, ¿no? Ok, ¿y cómo es que inicias entonces en la música? O sea, porque pues si terminaste una maestría, que no es nada fácil, ni siquiera terminar una carrera, menos una maestría, ¿cómo es que decides, no importa todo esto que ya estudié, voy a empezar ahora en la música? Pues fue bien raro, porque haz de cuenta que, o sea, fue raro, no sé cómo llamarlo, la verdad es que hasta hoy no sé cómo llamarlo. Ya empezaba con esta onda de clave de soul, ya habíamos hecho algunas canciones, pero no me dedicaba así al 100, o sea, incluso escucho cosas que grabé en aquel entonces, ni siquiera sabía que estaba tocando, así te lo digo, o sea, todo lo tocaba por oído, entonces haz de cuenta que cuando termino de estudiar, me casé inmediatamente. Obviamente te casas y pues la vida cambia, ¿no? Es la onda de pues hay que buscar trabajo, hay que mantener y hay que a ver qué se va a hacer, ¿no? Entonces me regreso a Monterrey, me ofrecen un trabajo en Monterrey, me regreso a Monterrey. Pues prácticamente ya mi vida estaba decidida, ¿no? Y dije, no, pues yo creo que aquí soy, trabajando de lo que pues había estudiado, ¿no? Entonces entré a Cementos Mexicanos. Y ya estaba ahí, pues aparentemente todo iba a ir bien, todo estaba ya como estable, lo que uno busca. Pero extrañaba tocar y no tocaba, o sea, prácticamente estaba en la empresa de 8 a 8 y hacía 2 horas de camino. Entonces más bien trabajaba de 6 a 10, ¿no? Sí. Entonces imagínate, o sea, llegas bien tronado, en ese entonces pues acababa de llegar a la ciudad, no tenía carro, etcétera, pues me movía todavía en transporte, entonces eran unas friegas, la verdad. Bien, todo bien, pero un día estaba en el comedor así de la empresa y estaba pensando en que quería tocar. Fue un impulso muy raro porque estaba viendo a la gente, veía mucha gente grande, pues bien vestidos, me imagino que todos con estabilidad económica. Pero vino a mi mente, yo no quiero hacer esto, ni me voy a morir como estos vatos aquí. O sea, los vi como dinosaurios, vatos, así literalmente. Fue un impulso tan grande que en ese entonces mi esposa todavía no se había ido a Monterrey, ella estaba en Veracruz. Y me salí, vato, de la empresa, así. Literalmente me salí, ni siquiera fui por mis cosas. Me salí, me fui al aeropuerto, tomé un avión y dije, ahí nos vemos a la fregada. Fui por mi esposa a Veracruz y me acuerdo que me dijo, ¿y ahora qué onda? No, ya renuncié. Y me dice, ¿y qué vas a hacer? Y le pues voy a ser músico y se empezó a reír. Y me dice, pues si tú no tocas, o sea, tú ahí le haces al menso, pero no tocas, ¿no? Y yo, no, es que extraño tocar. Le dame chance 2 años. Si en 2 años no me coloco y no hago algo, pues ya me regreso, ¿no? Sí. Y ve. Ok, entonces renuncias así abruptamente y te das periodo de 2 años. ¿Y qué pasó en esos 2 años? ¿Lo lograste? ¿Cómo lo lograste más bien? Porque bueno, ahora yo sé que te dedicas a la música. ¿Cómo fue ese proceso de 2 años? ¿Qué hiciste? Fíjate, fue bien raro porque llegando, haz de cuenta que fui por mi esposa a Veracruz, nos vamos a México. Y entonces rentamos un departamento y hablé con mi esposa, dame 2 años. No, pues órale. Esa semana me hablaron de una escuela de música. Oye, que tú eres pianista, que si puedes venir a dar clase de piano. Y yo, sí, bien segurote. Sí, yo voy. También no sabía nada. Aparte, hasta hoy no sé quién me recomendó. Y yo dije, no, pues sí, voy. Entonces, haz de cuenta que sin querer adopté como un método de estudio. Necesitaba estudiar en la semana para saber qué iba a dar el sábado. Claro. Entonces estudiaba la semana, daba clases el sábado, estudiaba la semana y se me fue haciendo costumbre. Comprar métodos, no sé si te tocó la etapa en que ibas al sindicato y comprabas tus métodos impresos, tus videos. Todavía me tocó a mí toda esa etapa donde no había tecnología, ¿no? Sí. No tenía, o sea, quien tenía un video de algún músico famoso, Chico Corea o algo así, era Dios, ¿no? Sí, lo había comprado, cañón. No sé dónde. O sea, así, entonces me tocó a mí toda esa etapa.
Entonces, sin querer me fijé, me fui disciplinando a estudiar sin buscarlo. Y así es como yo aprendí música. Okay, esa fue la realidad. Autodidactamente. Ajá. Sin quererlo, así es como yo aprendí música. Entonces obviamente empecé a buscar que cómo se transcribía, que cómo se escribía para violín, que cómo se escribía para tal instrumento. Entonces todo eso lo fui aprendiendo. Entonces, así es como yo me forjé en la música. Y después de este periodo que tuviste estudiando por tu cuenta, ¿después no estudiaste en algún lado? ¿Esa ha sido tu única escuela o tu manera de aprender? Pasó algo bien curioso, que cuando yo tenía como 12 años mi mamá me metió a una escuela de música que fue como el primer piloto de lo que ahora es Canción. Ok. En aquel entonces, estoy hablando que tenía como 12 años. Fue como mis bases. Había un vato en Monterrey que daba clase ahí en la iglesia, que se llama Pepe Alvarado. Él me dio algunas clases, pero pues no fue nada formal porque pues yo no me vislumbraba en eso, ¿no? Simplemente lo hice porque pues a mi mamá le recomendaron que yo me tenía que poner a estudiar porque era muy inquieto. Entonces me metía todo lo que podía ella, ¿no? Entonces ese fue como mi primer acercamiento a la música. Después, un amigo que estudiaba con Álvaro López, papá Álvaro, en la iglesia donde estábamos, por azares del destino, don Álvaro terminó viviendo en la iglesia donde yo estaba. Entonces él pues todos los días a las 5 de la mañana se paraba a estudiar y pues me paraba. El vato, órale, que no sé qué. Entonces él me dio como las bases de solfeo. Álvaro. Don Álvaro, papá. Sí. Y por él también conocí al hijo, a Jorge. Después pasó ese periodo, ya me caso, toda esta onda, ya estoy de este lado. Y empecé a estudiar yo por mi cuenta. Tenía algunos conocimientos, pero obviamente pues eran muy básicos. O sea, sí sabía solfeo, pero no sabía armonía, no sabía nada de eso. O sea, básicamente eran cuestiones rítmicas, ¿no? Sí. Era lo que yo tenía como conocimiento fuerte, por así decirlo, y sobre todo por don Álvaro, ¿no? Sí. Pero nada más. O sea, hablando de piano, que supiera acordes, no sé, lo que sea, no. La verdad es que no. Entonces todo ha sido hasta hoy. Sigo comprando métodos, sigo bajando métodos, sigo estudiando métodos y es lo que yo hago. Ya posteriormente, hace como 5 años antes de la pandemia, contacté a Mayito Patrón. Y con él estuve 1 año. Pero luego ya él se subió a un crucero y pues ya me dejó de dar clases, ¿no? Sí. Pero más que clases fueron como... Yo lo que hacía era grabarlo. No se cuenta que lo grababa porque él no tiene como un método como establecido. Entonces él tocaba algunas cosas, me decía esto, aquello. Yo lo grababa, llegaba a mi casa y hacía mis apuntes, transcribía lo que él tocaba. Entonces así era como yo aprendía de él, ¿no? Entonces él ha sido como... Si yo puedo decir que tuve un profesor de piano, pues fue él. ¿No? Órale, qué padre. Digo, bueno, yo ahora que te veo tocar y sé lo que tocas es un gran nivel el que tienes. Y para pensar que fue de una manera pues autodidacta es una sorpresa grande. Y entonces en esos 2 años lo único que conseguiste fue dar clases, ¿o en qué más empezaste a...? Fíjate que en esos 2 años mi amiga Adriana, que es pues la voz líder de Clave Soul, ella entró con Kalimba. Entonces hice una audición con Kalimba. Finalmente el pianista que estaba con Kalimba se iba a salir, pero finalmente no salió. Entonces por eso es que ya no toqué con Kalimba. Después toqué con él, pero en la onda cristiana, después de muchos años, ¿no? ¿Altar? No era altar. Andaba con Alan Fernando y y hacían shows juntos, entonces en esos shows. Sí. Y pues eso es lo primerito, o sea, ya cuando me empecé a meter como que en el medio. Después, unos vatos, donde yo estudiaba inglés, me contactaron con esta banda de los Fabulosos Cadillacs. ¿Te acuerdas? Entonces ellos se presentaron una vez en la feria fue de Texcoco, y andaban buscando pianista, esa vez. Y fue la primera vez que yo me subí a un escenario grande. Con ellos. Pero solamente fue una vez, ¿no? Pero en ese entonces yo tenía como mucho la onda de no, la iglesia, me van a crucificar y así. O sea, lo hice como muy a escondidas. O sea, me aventé, pero con mucho miedo como por la onda religiosa, ¿no?
Pero sí lo hice. Y fue con ellos hace muchos años. La verdad es que no sé si ellos ya eran muy conocidos o no. Yo creo que no. Pero, Ok. pero ya eran los Fabulosos. ¿Y dónde tocaste esa vez? ¿Te acuerdas? Te digo que en la feria de Texcoco. Ah, ok. En la feria de Era, Texcoco ahí toqué. Ya era grande, sí, o sea, sí. la verdad sí había mucha gente ya. Fue con ellos, con quienes la primera vez toqué así de manera profesional. Y en cuanto al aspecto económico, pues mencionas que ya estabas casado y es toda esta onda de, pues que sí te preocupa, ¿no? El dinero, el sustento y todo esto, porque además ya no nada más eres tú. Y uno como sea a veces se sacrifica en no comer bien o cosas así, pero pues ya estando con alguien es diferente. ¿Cómo te empezó a ir en la parte económica? Pues bien mal, vato. No, mal, o sea. No, mal. Okay. O sea, ayudó mucho, la verdad ayudó mucho que mi esposa entró a trabajar en ese entonces. Pero imagínate, todavía yo de valientote, o sea, llegó un vato de Colombia que entró en clave de soul también. Okay. Ahí me lo llevó bien fregón a vivir a la casa, o sea, recién casado. No, vete para la casa. Y el vato vivía ahí con nosotros, no nos daba un peso el vato, pero ahí estaba. Entonces nosotros, yo sin empleo, o sea, formal, recién casado, con un vato ahí viviendo, que ahora es mi compa, machín, ¿no? Pero no manches, o sea, me metí en muchas ondas así, ¿no? O sea, de hecho, hasta la fecha lo hago, soy como muy aventurado. Pero sí me iba mal económicamente, o sea, sí batallamos mucho, o sea, en ese entonces yo pagaba 1,500 de renta, no es cierto, 2,000 pesos, y yo en la escuela ganaba 1,500 al mes, o sea, ni la renta sacaba, o sea, estaba pero tronado. Me empezaron a caer algunas clases de idiomas, ahí más o menos, o sea, lo iba sacando, yo creo que ganaba a lo mucho como 6,000 pesos al mes, pero pues no vives con eso, o sea, la verdad. Sí está difícil. Sí, no, me iba mal, la verdad es que... ¿Cuánto tiempo más o menos te tardaste en estabilizar esa parte de la economía? Y Jesús. Es que han sido como sub y baja, vato. La verdad es que la vida del músico es así. Estás arriba, hay veces que agarras proyectos y ganas mucho y de repente se cae todo y ya no tienes nada, ¿no? Y así está, ¿no? Entonces, pues yo creo que como unos 5 años, como para ya tener, como decir, más o menos gano esto, ¿no? Sí. Más o menos, yo creo como 5 años. Sí, porque, o sea, como justo lo acabas de decir, hay temporadas que hay más trabajo que otras y pues va bajando, es como ir ahorrando cuando te va yendo bien, ¿no? Sí. Bueno, en esa trayectoria que nos mencionas, ¿cómo ha sido que te recomienden con otras personas? Digamos, ¿cuál es tu método o tu estrategia para que te recomienden con otras personas? Hablarle a mucha gente, postear cosas en redes, caerle bien a la gente, tú mandar mensajes a otras personas. ¿Cuál es como tu estrategia o qué te ha funcionado o cómo ha sido? Fíjate que yo he cuidado como varias cosas. Siempre he cuidado que cuando voy a una audición o algo así, no se quede, como que mi error no sea la parte de la ejecución, sino dejarlo más al gusto. ¿Me entiendes? Es decir, no me escogieron porque no les gusté, no porque ejecuté mal. ¿Me explico? Sí. Siempre he buscado eso. O sea, que la ejecución no puedan decir nada. Siempre he hecho eso. Entonces, si puedo decir que tengo una estrategia, es eso. Una. Otra. Trato de la apariencia siempre cuidar mucho eso. Bastante, porque siento que ese es un aspecto que le falla mucho al músico. Que el músico va como puede, ¿no? O sea, yo no. O sea, eso es algo que siempre me fijé y que dije, no, eso yo lo voy a corregir. No sé si los demás lo corrigen, pero yo trato de corregirlo. ¿Me entiendes? Entonces, eso es una. 2, los vicios, nada. Ni uno, ¿no? Puntualidad, soy muy puntual. Siempre trato de ser muy puntual. Muy responsable, o sea, no decir, hijo, eso no tuve tiempo de sacarla. O no tuve tiempo de montar esa rolilla. No. O sea, trato de que no me falle nada. Así llego yo. Y entonces, pienso y estoy convencido que me han hablado por
recomendación de otros, porque nunca he levantado el teléfono para nada. Aparte no soy de hacer amistades con la finalidad de que me llamen. No me gusta hacer lambiscón. Aparte me cuesta trabajo. Okay. O sea, no sé ser así. O sea, yo sí tengo amigos que le hablan a y esto y aquello y ¿qué onda? Invítame y que no sé qué. Y yo no. O sea, yo sí siempre estoy como al margen. Y a lo mejor se ve como medio mamilas o no sé cómo llamarlo. Pero más bien eso es algo que no me nace. Y yo normalmente lo que no me nace, no lo voy a hacer. Ok. No lo voy a hacer. Entonces, pienso que ha sido como la onda de la disciplina, ser responsable y pues cuidar que no hablen de ti, ¿no? Ok. Entonces, ahorita que mencionabas la historia de cuando tocaste con Los Fabulosos, que mencionabas esta parte de la iglesia y el temor a ser juzgado, que te dijeran algo, te regañaran, ¿por qué aún a pesar de eso decidiste sí tocar ahí? Pues yo creo que la emoción de todos de la primera vez, de sentir que alguien ve lo que haces y le llama la atención. Okay. Y tú pensar y decir, ¿será que lo puedo hacer? Y eso fue a lo que me aventé yo, ¿no? Okay. O sea, pensar, ¿será que sí puedo hacerlo? Entonces, así fue. Ok, bueno, estudiaste idiomas, ¿y por qué te decides al piano y no a otro instrumento? ¿Por qué el piano particularmente? Bueno, el piano particularmente porque te digo que este chavo de Monterrey que daba clases, pues las clases que daba era de piano. Ok. Entonces, pues fue el primer instrumento al que yo tuve acercamiento, ¿no? Después él me instruyó un poco en el bajo, él tocaba un poco el cello, cosas así, ¿no? Pero pues el piano fue lo que me inculcó, ¿no? Y entonces, de ahí. Dentro de, pues, tu trayectoria igual como músico, ¿qué tanto crees que dependa para un músico quedarse en una banda, tener los contactos o personas adecuadas, es decir, conocer a las personas adecuadas, o que dependa más de una audición? ¿Cuál crees que tenga más peso? En México, desgraciadamente, tiene más peso los contactos. Esa es la realidad. O sea, a veces me doy cuenta que hay gente en el medio que no toca. Y que hace pura basura, literalmente. Sí, en verdad se suben a los escenarios a hacer pura basura. Y no le tienen respeto a la música. Pero eso sí, están en todas las redes. Están en Facebook, en Instagram, todos lados. Y los ves, no, que aquí con no sé qué, y que aquí con no sé qué. Pero haciendo pura jalada, ¿no? Entonces, ahí yo creo que vuelvo a lo mismo. No me gusta mentirle a la gente sobre lo que hago. Yo sé muy bien hasta dónde llego y sé muy bien dónde no me puedo meter como músico. Pero hay músicos que por cuestiones económicas o por cuestiones de ambición se meten hasta donde no pueden y terminan haciendo pura jalada y pura basura. Entonces yo ahí sí soy muy respetuoso. O sea, cuando yo veo que no puedo hacer algo, digo, no, yo ahí no me voy a meter, ¿no? Y entonces creo que esa gente que se mete en todos lados, nada más por su boca, no son músicos, no sé qué son, pero no son músicos. Y desgraciadamente eso se permite en México. Entonces, ¿qué definirías o cómo definirías qué es ser músico? O sea, ¿qué es ser un músico si no es estar en un escenario nada más y tocar un instrumento? No, o sea, yo pienso que el músico en primera instancia pues estudia, ¿no? Le tiene respeto a lo que hace. Okay. Conoce sus límites, ¿me entiendes? Y trata de superarlos. Y es muy honesto consigo mismo. Hablo de que él no va a hacer lo que no puede hacer. Ok. ¿Me entiendes? Yo pienso que así tiene que ser. Okay. Y en todos lados. Porque si no caemos en solamente la apariencia del músico. Ahí pienso que se pierde. Okay. Eso. Entonces, ¿qué más podría ser definir al músico para mí? Obviamente habrá muchas perspectivas, ¿verdad? Claro, sí, es un punto de vista particular, personal. Le tiene respeto a los demás, a sus compañeros, ¿no? O sea, yo hace poco, ayer precisamente, leí subieron un video, un músico, un guitarrista que es muy bueno.
y subió un video de un bajista que también es muy bueno, pero burlándose de él, ¿no? Y poniendo que cuando no te puedes editar y no sé qué. Me pareció de muy mal gusto eso. Y todo el mundo le hacía fiesta porque era el guitarrista conocido. Y yo dije, ¿por qué le tienes que faltar el respeto a los demás? Déjalo, o sea, si te arde que alguien más tenga tu nivel, pues vato, ponte a estudiar más para que no lo tengan, ¿no? Es lo que yo pienso. Pero no hay por qué tirarle a la raza. Entonces pienso que eso no es el papel del músico. O sea, ese no es nuestro papel dentro de la música. Andar tirando calabaza, eso es lo que yo pienso. Sí. Ahorita que mencionábamos esto de los contactos y de las audiciones, y que nos estás expresando que eres muy determinante o muy tajante cuando sabes que quieres algo o no lo quieres. ¿Ha habido alguna ocasión en la que, a pesar de los contactos y que te han contactado para hacer tal tipo de música o estar en un show, hayas dicho que no por alguna razón? Sí. Sí ha habido shows en los que yo he dicho que no por miedo. Porque no me he sentido capaz. Ok. O sea, aunque a pesar de que todo el mundo me ha dicho, no, tú puedes, tienes el nivel y que no sé qué, yo he analizado el panorama y la verdad es que me ha dado miedo y me he echado para atrás. Y he buscado pretextos. Esa es la realidad. O sea, no les dices, no, es que no creo poder. Les dices, estoy ocupado o algo Sí, así. digo, no voy a poder. O sea, no, sí, como 2 veces sí me ha dado miedo. Esa es la realidad. ¿Era música muy compleja o el piano era muy instrumento principal o...? Yo creo que fue inseguridad mía. O sea, te estoy hablando de hace algunos años. Yo creo que ahora no lo haría. Siento que he madurado muchas cosas y que puedo hacer muchas cosas que yo creía que no podía. Pero, pues obviamente la inseguridad siempre está... Bueno, al menos en mi caso, sí ha estado presente y sí puedo decir que me ha dado miedo. O sea. Ok. Y de la parte de las audiciones, ¿te ha tocado estar en una audición donde tú creías que sí te ibas a quedar y no te quedaste? Fíjate que, gracias a Dios, siempre me he quedado. Ok. A pesar de que yo pensaba que no me iba a quedar porque, pues veía quién estaba en la audición. Y precisamente eran músicos de renombre y yo decía, nah, pues está este vato, ¿para qué me van a necesitar a mí? ¿No? Pero me daba cuenta yo cuando pasaban ellos, pues como yo te digo que siempre estudio muy bien los shows, muy bien así, o sea, yo casi te puedo decir que transcribo nota por nota, ¿entiendes? Y casi toco nota por nota, ¿no? Entonces te das cuenta cuando están hueseando, a pesar de que sea un músico muy grande, te das cuenta, y entonces eso me daba confianza a mí, yo decía, nah, ahorita me lo voy a comer, ¿no? O sea, y ya lo dejaba al gusto, a lo que te digo. Claro. Decía, ya será cuestión o de preferencia o de gusto, ¿no? Pero no de ejecución. Claro, ya no queda en ti, tú hiciste ¿Entiendes? lo que tenías que hacer. Entonces ahí eso me daba tranquilidad a mí. Y es en lo que es mi método. Siempre me he basado así en eso. No dejarlo a la cuestión de la ejecución. Ok. Porque creo que entonces ahí yo me fallo. ¿Entiendes? Ahorita que usaste el término hueseando, este podcast lo ve gente que está en la música y gente que no está en la música. ¿Cómo definirías o qué definirías que es huesear una canción o algo así? Mira, huesear una canción es... yo le diría así. Valerte de tu oído. Ok. ¿Me entiendes? Te ponen una canción, tú tienes el oído musical. Pues órale, le damos. Aunque yo nunca he tenido ni la delicadeza de ver si tiene una introducción, si tiene un puente. Ni siquiera hablando de las inversiones de los acordes, ¿no? Cosas así. Yo la toco como mi oído me dice. Como mi intuición. Yo creo esto. Así es. Ok. ¿Entiendes? O sea, ahorita que entramos a estos... pues ondas de términos de términos que se manejan entre los músicos, me gustaría saber tu propia definición de un caimán. ¿Qué es un caimán? Porque en la música o en el medio musical se escucha mucho el término caimán. Pues caimán es... Bueno, normalmente es el que mueve la banda, ¿verdad? Normalmente es el jefe, pero se le determina caimán porque... Pues el vato cobra más que todos. Ok. No le avisa a los demás. Y luego aparte les dice, ¿qué crees, vato?
no sé, imagínate que cobraron 5,000 pesos, ¿no? Y dice, va a haber 500, ¿no? Entonces, son 3 vatos, ¿no? Entonces son 3 vatos y dice, ¿qué crees, vato? Nada más hubo 1,000 pesos todavía. O sea, el vato cobró 5. Les dice que iba a haber 500, pero tal les no, nada más hubo 1,000, vato. Entonces ya les tocó de 300. Entonces, todavía de lo que se llevó él, se lleva todavía de la feria que te prometió, ¿no? Sí. Esa es una, o de plano huye y no te paga, ¿no? Oye, ¿qué crees? No me depositaron y ya valiste, ¿no? Ya. Entonces es eso, ¿no? Aquel vato que es tu jefe, que dirige, pero te estafa, ¿no? Esa es la onda. Ok, ¿no? Muy buena definición, qué buena definición. Y ya bueno, ya que entramos a este tema de los caimanes, yo creo que a todos en nuestra trayectoria por la música nos ha tocado que nos caimaneen. ¿Recuerdas? Bueno, ¿te ha pasado para empezar? Pues mira, siempre que voy a tocar me dicen, oye, hay tanto, yo acepto. Entonces, si me han robado o no, la verdad es que ni me he enterado. Pero recientemente me enteré de un vato que sí me llevó al baile. Un vato muy reconocido. Y me enteré por otro vato más reconocido que se ofendió. Porque reconoció mi trabajo. Haz de cuenta que el vato fregón le mandó al otro fregón, que no es tanto, a hacer un trabajo. Y este fregón me buscó a mí. Me dice, hace el trabajo. Pero cuando entrega el trabajo, el grandote reconoce mi trabajo y me habla. Oye, ¿tú hiciste ese trabajo? Sí, yo lo hice. Sabía que eras tú, me dice. Porque se oye tu toque ahí. Y me dice, ¿cuánto te pagaron? Entonces ya yo le digo, me habían pagado, ¿cuánto fue? Como 800 pesos por canción. Y y entonces me dice este vato, con muchas maldiciones, digo, vato, que no sé qué, y yo le pagué 8,000 pesos por canción. A la bestia. O sea, imagínate. El 10%, literalmente. O sea, me llevaban al baile, machín. Pero la verdad es que yo le dije a él, mira, en el momento que a mí me ofrecen el trabajo, yo acepté por 800 pesos. Claro. Entonces, pues si él obró mal o no obró mal, ya es bronca de él. O sea, quedará en su conciencia. Y normalmente a esa raza que anda haciendo esas jaladas, se les cae el teatro tarde o temprano, claro. ¿Me entiendes? Eso es otra cosa que yo cuido mucho. Por ejemplo, cuando yo trabajo con alguien, soy muy, muy transparente en cuestión de dinero. Claro. Y a pesar de que yo dirija o que yo esté al frente de algo, siempre me voy a partes iguales. No me gusta caimanear a la gente. Eso es algo que pienso que también me ha ayudado mucho en cuestión de la música, a obtener lugares. Porque normalmente todo mundo, y te lo puedo decir, todo mundo busca sacar su provecho. A mí no me gusta eso. Eso es algo que he buscado cambiar del músico. Yo sí lo hago, no sé los demás, pero yo sí lo hago. Sí, puedo ser testigo de ello. ¿Y no ha habido alguna vez que hayas tenido la tentación, que era mucho dinero y que dijiste, híjole, es que aún pagándoles bien yo me puedo quedar una mejor parte? Sí, obviamente, siempre hay oportunidad, porque se puede, ¿no? Pero no me gusta, porque soy enemigo de los problemas. O sea, a mí no me gusta para nada los problemas. Tengo un problema y de volada frenteo. Oye, ¿qué onda? O sea, siempre me gusta estar en paz, ¿entiendes? Todo mundo que me conoce te lo puede decir. O sea, cualquier cosita que se salga de control, yo voy y digo, oye, vato, ¿qué onda? ¿Qué está pasando ahí? Y trato de arreglarlo. Y esto, creo que en cuestión de la música, el dinero es bien delicado. O sea, destruye todo, vato. Destruye todo. No nada más reputaciones, amistades, ¿no? Y a mí, cuando tengo amigos, sí me importa cuidar la amistad. Claro. Independientemente de la música. Sí me importa mucho eso. Y sí, sé que mucha gente me ha caimaneado, seguramente. Te das cuenta, oyes cosas, pero prefiero no hacerle caso por cuestiones del corazón, sanidad. Claro, estar en paz. La verdad. Okay. Y en esto, hablando de esta cuestión económica, ¿crees que el músico en general es bien retribuido por lo que hace o no lo es? ¿O aquí no está bien valorado en México la labor de un músico? ¿Cómo crees que está esta relación, valor del músico y ganancia económica?
Definitivamente en México somos nada. Ujú. Esa es la realidad. Que somos nada. La gente nos ve como cualquier cosa. Tú lo oyes. O sea, cuando alguien quiere estudiar música, ¿qué es lo primero? Te vas a morir de hambre y que no sé qué. Y Es además, lo ¿qué vas a primerito, estudiar? ¿no? Ajá. Es lo primerito. Y yo le digo a mis alumnos, yo doy clase en una escuela de música, y le digo, sí, sí te vas a morir de hambre si eres vicioso, Ujú. si eres mujeriego, claro que te vas a morir de hambre, güey. Ujú. Claro. Digo, pero si no, y eres disciplinado, y eres estudioso, no tienes por qué morirte de hambre. Ujú. Te puedes colocar, Ujú. eso es definitivo. Yo soy la prueba. Ujú. Yo no era músico, me hice músico. Y hoy siempre les digo, mira, esta panza no es de sueldo mínimo. O sea, siempre les digo eso, ¿me entiendes? Ujú. Digo, o sea, el secreto es ser auténtico, estudiar, disciplinarte. Yo creo que con eso estás del otro lado. Y la raza, no ve la disciplina que uno tiene Ujú. que llevar. Claro. Y por eso pues, se le hace cualquier cosa. O sea, yo me he dado cuenta, no sé, tú trabajas en salones de eventos a veces, Ujú. ¿no? Ujú. Te das cuenta, no, ustedes pásense por la puerta del comedor, ¿no? Ya te pasan ahí donde hace un chorro de calor, ¿verdad? Sí. Y tú vas acá con el instrumento y... O sea, eso se me hace bien humillante a mí, Ujú. ¿me entiendes? He tenido la oportunidad de tocar en otros lugares, en otros países, y como te tratan, Ujú. es otra cosa, sobre todo en Estados Unidos. O sea, Ujú. le tienen un respeto al músico. Ujú. O sea, que te ponen casa, literalmente. Ujú. O sea, me ha tocado hasta en iglesias, ¿no? Ujú. Que vas y, no, quédate, ¿cuánto te pagaron? Yo te pago más. Ujú. O sea, siempre están buscando que tú estés bien. Claro. Y eso me llama mucho la atención. O sea, pero obviamente estamos hablando de que, por ejemplo, Estados Unidos, si lo ponemos de ejemplo, Ujú. tienen una cultura musical, que es algo que aquí no se tiene y no se ha Ujú. cuidado. O sea, al gobierno le vale queso eso, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente, si no hay una educación en ese sentido, pues tampoco va a haber un respeto en ese sentido. Claro. ¿Me explico? Ujú. Entonces yo creo que eso es lo que pasa en México, Ujú. que la gente habla por ignorancia, Ujú. porque no sabe que la cuestión musical no es nada más del vato que te ambienta la fiesta, Ujú. es una cuestión cultural. Claro. O sea, toda esa gente que a veces está en las fiestas tocando y la raza oyéndolos, ni siquiera saben a quién tienen enfrente. Ujú. ¿Me entiendes? Y por eso le faltan al respeto. Claro. Ajá. Es eso, o sea, te aseguro que si el presidente viene vestido de indigente, todo el mundo le falta respeto porque no Ujú. sabe quién es. Ujú. ¿Me explico? Ujú. Pero lo ven de presidente, no, es el presidente. Ujú. Y es lo mismo en la música. Si supieran la trayectoria, entonces, no, es el músico, ¿verdad? Ujú. Pero como son ignorantes, pues se les hace fácil hablar Ujú. y tratar de la misma manera en que ven. Claro. Entonces, por eso creo que hay todo este problema en México. Ujú. Ok. Y por eso no hay lana, ¿no? Sí, no hay tanta como debería. Ujú. Ok, volviendo al punto de la iglesia, ¿cómo lidiaste o cómo fue tu transición de que te preocupaba que dijeran algo de ti o que te regañaran en la iglesia por hacer música que no era cristiana, a que definitivamente ya no te importara o pudieras lidiar con ello? ¿Cómo fue esa transición? Tuve que salirme de la iglesia, vato. Ok. Literalmente. Y, y decir, eso es lo que yo quiero, Ujú. defender lo que yo quería, que en este caso era la música, y buscar de todas las maneras posibles que la gente le tuviera el respeto al trabajo que yo hacía. Ujú. Creo que lo he conseguido. O sea, aun cuando toco afuera, cosas que no son de la iglesia, veo que la gente respeta. Pero vuelvo a lo mismo, porque ven disciplina, Ujú. ¿ven? Porque no ven vicios, Ujú. porque no ven otras cosas que están fuera del contexto musical. O sea, yo no creo que la música tenga que estar relacionada con vicios. Ok. Eso ya es decisión de cada quien, Ujú. ¿me entiendes? Pero no le veo razón por la cual la gente nos tuviera que estar relacionando con vicios. Ujú. Pero es lo primero que piensan. Claro. Esos drogadictos, esos borrachos, esos mujeriegos. Ujú. Pregúntalo, o sea, hay veces que yo veo encuestas en Facebook, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que hace un músico? Y ras, ¿no? O sea, todo el mundo tira un chorro de cosas, ¿no? Y a veces me llama mucha atención porque yo digo, ¿por qué? Ujú. ¿Entiendes? Pero veo publicaciones, por ejemplo, de Alex Mercado. Ujú. ¿Por qué no dicen de eso de Alex Mercado? Ujú. ¿Me Claro. explico? Sí. O sea, todo el mundo dice, no, maestro, ¿por qué? Ujú.
Porque hay una diferencia, ¿me explico? Y el vato quiso hacer la diferencia. Claro. Entonces yo creo que es cuestión de nosotros mismos, o sea, que nosotros no hacemos que la gente respete nuestra profesión. Y entonces por eso estamos en la situación que estamos. Ok, y bueno, ahorita que mencionas que te saliste de una iglesia, ¿cómo es que decides estar en la iglesia que actualmente estás? O sea, me salí de la iglesia donde yo había estado por muchos años porque era muy tradicionalista. Ok. ¿Me entiendes? Entonces en la iglesia donde yo estoy está hecha prácticamente de músicos. Ok. De gente que hace lo mismo que yo, gente que entiende las dificultades. El mismo pastor se dedica a la música. Entonces, obviamente, la perspectiva no es la misma, ¿no? De hecho, el siguiente capítulo es con ¿Ah, Dani. sí? Bueno, por ejemplo, pues él entiende, ¿no? Todo lo que se vive. Y ahí yo me hallé, o sea, dije, es que así se tiene que trabajar. O sea, no nada más es hablar porque tengo boca, ¿me entiendes? O sea, si tú nunca has sido músico, ¿por qué hablas de un músico? ¿Me explico? Y es lo que yo pensé al salirme de la iglesia. Dije, pues que hablen. No son músicos. ¿Qué más podrían decir? Son ignorantes. Así lo veo, vato. Y entonces, a un ignorante, ¿qué hay que hacer? No hay que ponérselo al tú por tú. Hay que ignorarlo, vato. Claro. Así es. Porque si no, entras en un cuento de nunca acabar. ¿Y para qué? No te va a llevar a nada. Ok, y bueno, ahora que estás en esta iglesia, tienen un grupo de alabanza y todo eso. ¿Cómo es que decides participar en la alabanza? ¿O ellos te dicen que participes en la alabanza? ¿Cómo se hace esa como negociación de que alguien participe en la alabanza? Bien raro, fíjate. Yo llegué como a la iglesia como muy dolido, muy decepcionado. Ok. Lo que menos quería era yo tocar, ¿no? O sea, yo no quería saber nada de la música, hablando de iglesia. Ok. Pues me dice Dani, que es el pastor, me dice, pues ¿por qué no pruebas? Ves si te gusta. Empecé a ir, tuve cerca de 2 años más o menos. Había otros 2 pianistas, ahí estaban tocando. De la nada se fueron, así de la nada. Ya no voy a tocar. Y entonces me dice Dani, échame la mano, vato. Entonces así es como yo terminé tocando en la iglesia, ¿no? Ok. Pero curiosamente me pasa mucho eso. Siempre llego a lugares, por eso es que yo te digo que yo creo que yo fui destinado para la música. Porque siempre he llegado a lugares con ningún afán de tocar. Y termino tocando, y después de tocar, termino liderando algo. Okay. Siempre me pasa eso. Siempre. Entonces yo ya sé que eso va a suceder. ¿Entiendes? Entonces ni siquiera ya me preocupo por si me dan lugar, si no me dan lugar, si me invitan, si no me invitan. Yo sé que voy a terminar haciendo música. ¿Me entiendes? Entonces ya no estoy preocupado por ese lado. Okay. Entonces el proceso en la iglesia ha sido así. Fue así. O sea, terminé porque tenía que terminar ahí. O sea, creo firmemente que ese es mi destino, hacer música. Ok. Y ahorita que mencionas justo esta parte de liderar la banda, ¿qué diferencia hay entre solamente tocar en una banda y ser el líder de la banda? ¿Cuáles son las diferencias o principales características? Pues mira, yo soy una persona muy conciliadora. Busco que toda la raza que está en una banda, y es difícil, se sienta bien. 2, que sean amigos. Hay veces raza que no se cae y están en la banda y ese vato y no sé qué. Yo siempre estoy buscando romper eso. Porque creo que mucho de lo que fluye en una banda, hablando de la música, no va a fluir si no hay una buena relación. Se ve, se nota, o sea, entonces yo creo que el aspecto más difícil de un líder de cualquier lugar, de cualquier profesión, el punto más difícil es lograr que los integrantes hagan equipo. Okay. Entonces, eso es lo principal para mí. Lograr que todo el mundo haga equipo. Y que cumpla su papel en el sentido de aportar. ¿Entiendes? No de ser individualista, sino de decir, ok, soy el guitarrista, ¿qué puedo aportar o qué tengo que hacer yo como guitarrista? Que esa persona entienda lo que tiene que hacer dentro de. Ok, ¿y cómo logras eso? ¿Con palabras, con regaños, con no sé?
Lo logro mucho conviviendo fuera de. Ok. Pienso que eso rompe mucho. Que vamos a los tacos, que vente a mi casa a ver una película. O sea, buscando hacer cosas que no tengan nada que ver con la música. Y entonces siento que después todo lo demás cae por sí solo. Ok. ¿Entiendes? Bueno, ahorita que mencionas esta parte de ser el líder de la banda y todo esto, y yo sé que muchas veces te delegan a ti esa parte de seleccionar a los elementos que van a participar en algún proyecto, en alguna banda, o van a ser los músicos para tal ocasión, etcétera. ¿Cómo es que, qué parámetros utilizas para decidir a quién sí hablarle y a quién no hablarle? Porque sé que conoces muchos bateristas, sé que conoces muchos guitarristas, muchos bajistas, y que muchos son tus amigos. Entonces, ¿qué parámetros, fuera de esos que ya cumplen en general todos, ocupas para definir quién sí y a quién no decirle? Yo creo que no puedo pedir nada que yo no doy. ¿Entiendes? Entonces mi parámetro principal es que sean responsables y que sean estudiosos. O sea, que lleguen con las cosas pilas. Si yo, por ejemplo, le invito a alguien, ¿no? Y veo que en el ensayo anda pero medio valiendo queso, seguramente a la siguiente digo, no, este vato no me... Okay. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Yo, mi trabajo, o sea, Josué como músico no es el vato que levanta un teléfono. No es el vato que hace relaciones. Sino es el vato que presenta su trabajo y eso habla. Entonces, cuando Josué se presenta en algún lugar con una banda como líder, la banda habla de Josué. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, si yo llego con unos vatos que están valiendo queso ahí atrás, nah, a Josué no lo traigas. O sea, no dicen, no traigas a la banda. A ese vato no lo traigas porque siempre trae puro vato que vale queso. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que yo cuido. Ok. ¿Y te ha tocado estar en la posición en la que confiaste en algún elemento, si quieres, sin decir nombres, y que definitivamente no lo hizo? Sí me ha tocado. Y se lo he dicho. O sea, vuelvo a lo mismo. Soy una persona que dice las cosas. Y sí le he dicho, oye, vato, ¿qué onda con las rolas, vato? Le digo, o sea, porque a la hora de cobrarme, tú me vas a querer cobrar tu sueldo completo. Claro. Y si yo te digo, no, ¿sabes qué? Ganaste 800 porque valiste queso. ¿Entiendes? Obviamente hay una bronca. Porque los músicos mexicanos somos muy buenos para eso. O sea, somos buenísimos para cobrar. Pero para responder, de repente, o sea, como que escondemos la mano ahí y decimos, bueno, no me salió tan mal. O sea, ¿entiendes? Sí, y entonces cuando alguien se pone los calzones y te dice, ¿sabes qué, vato? Sí la cajeteaste, entonces molesta. ¿Me entiendes? Entonces, yo sí lo he hecho. He dicho, por eso que tocaste, vato, yo debería darte 500 pesos. Y lo más cañón es que ganas igual que yo. Porque ni siquiera soy caimán. Y eso sí me indigna, vato. ¿Me explico? Porque yo sí o sea, sí soy una persona que así no duerma, me paso repasando las canciones y cuidando que me salga todo bien. Sí soy así. Entonces, cuando alguien viene más o menos, sí me llegan de indignar. O sea, tan solo así que yo te puedo decir, y la gente de la iglesia te lo puede decir. Llegué a suspender ensayos porque alguien no traía las canciones. Ok. Así de, nos vamos. No, pero yo sí la traigo. Sí, pero es que hay uno que no la trae y somos todos o nadie. O sea, yo pienso así. Ok. O sea, pienso que todos hablamos de todos. Siempre lo he pensado así. ¿Y en alguna ocasión que te ha tocado señalar o decirle a alguien pues que no ha estudiado bien o que no trae bien las rolas, te ha tocado que se enojen y que se pongan al brinco, que te respondan algo? Sí me han dicho. O sea, no, que quién me creo y que no sé qué. Y le digo, no me creo a nadie. Simplemente le tengo respeto a lo que hago y tú no. O sea, no necesito creerme a nadie. O sea, te estoy diciendo lo que es. Y así. O sea, siempre busco que no sea Josué el que habla, sino el trabajo. Claro. ¿Me explico? Porque si tú a una persona le antepones tu persona, valga la redundancia, te va a decir, ¿tú qué? ¿Me explico? Pero tú le pones tu trabajo enfrente, ¿qué te puede decir, vato? Claro. Hasta un jefe al que quieras. Ok, dime en qué fallé. A ver, ¿qué está mal? Y si no encuentra errores, ¿qué te puede decir, vato? ¿Me explico? Sí. Es eso. Entonces, por eso es que cuido mucho ese lado. Ok. Y cuando no depende de ti elegir a los elementos,
y alguien más lo hace y te toca trabajar con elementos que no cumplen su labor, ¿esto impide que tú la hagas de la mejor manera? ¿Te provoca, no sé, un enojo o simplemente los ignoras? ¿Cómo lidias con esta situación? Sí, obviamente causa incomodidad. Uh-huh. Eso es lógico porque tú estás viendo que hay una parte del cuerpo, por así decirlo, uh-huh, que no está funcionando como debe ser. Sin embargo, trato de cumplir el rol o el papel para el cual se me llamó, uh-huh, de la mejor manera posible. O sea, si en ese momento yo soy pianista, uh-huh, ¿me entiendes? O sea, no me corresponde juzgar a los demás, uh-huh, a pesar de que hay un desastre atrás, ¿verdad? Uh-huh. Digo, bueno, pues ni pex. O sea, si ese vato que es el líder no lo cuida, uh-huh, ¿yo qué puedo hacer? Uh-huh. Obviamente, si me dan la oportunidad y me dicen, oye, ¿qué onda? ¿Qué piensas? Entonces ahí aprovecho, oye, está valiendo que esto, hay que ajustar esto, bueno, ahí. Uh-huh. Pero si no, me quedo callado porque vuelvo a lo mismo. A la gente no le gusta que le digan las cosas. Uh-huh. Y si tú hablas nada más porque se te antojó o no te pareció, seguramente va a haber un problema y no es uh-huh, la idea. Claro. ¿Me explico? Uh-huh. Y justamente esta forma de ser que, bueno, yo no sé, no la veo mal, sino como algo bueno, el encarar las cosas así, no te ha llevado a que no te vuelvan a llamar o hablen mal de ti o se expresen de tal o cual forma de ti. Digo, seguramente, porque sé que no a todo el mundo le caemos bien, ¿verdad? Uh-huh. Eso es de ley. Pero te vuelvo a hacer lo mismo. Uh-huh. Podrán hablar de mi temperamento a lo mejor o podrán hablar de que pues los paré y les dije, pero nunca podrán decir, me dijo cosas sin razón o movido por su enojo. Uh-huh. No. O sea, ¿de qué podrían hablar? ¿De que les dije que la estaban cajeteando? Y sí la estaban cajeteando. Sí. ¿Entiendes? Sí, o sea, ¿me explico? Uh-huh. O sea, no es nada más, a ver qué está pasando nada porque se me antojó. Uh-huh. ¿Me explico? Uh-huh. Es decir cosas con razón, decir uh-huh, cosas con argumentos, uh-huh, y con pruebas. Claro. Si no, ¿para qué? Si no, vuelvo a lo mismo. Se queda un problema lo puro tonto, ¿no? Claro. O sea, y no tiene sentido. Claro. ¿No? Ok, nos compartiste al inicio que tienes un proyecto uh-huh, que se llama Clave de Soul. Uh-huh. ¿Cuándo nace este proyecto y por qué? Bueno, este proyecto surgió más o menos como en el 2002. Ok. O sea, tiene 21 años. 21, sí, ¿no? Sí. 21 años, sí. O sea, imagínate. Surge porque una vez me presentan a Adriana. Pues yo te digo que venía como del contexto de iglesia. Uh-huh. Y mi cuñado, que se llama Yosa Balmori, uh-huh, él me presenta a Adriana. Uh-huh. Escucha esta chava y que no sé qué. Yo en la iglesia siempre había escuchado cantar puro vato desafinado. ¿Entiendes? Sí. Entonces escucho a Adriana y digo, ay, ¿qué onda con esta chava, no? O sea, fue lo primero que yo pensé. Dije, ¿qué onda? Uh-huh. ¿No? Pues me impresionó su voz, uh-huh, ¿no? Entonces, mi cuñado le dice, hay que grabar unas canciones y que no sé qué. Ellos grabaron un cassette primero. Okay. Ellos dos. Y ya después surge la onda de hacer como otras canciones. Yo le dije, pues ya no hay que grabarlo de la iglesia, ¿por qué no hacemos nuestras cosas? A ver qué sale, ¿no? Uh-huh. Y pues esta chava canta bien y hay que invitarla y que no sé qué. Entonces empezamos a componer según a componer nosotros. Uh-huh. Y hacer cosillas. Uh-huh. Ahí fue cuando yo me di cuenta que podía componer. Okay. Aunque no era músico. Okay, ¿entiendes? Claro. O sea, se me empezó a dar eso de las letras y todo ese rollo. Y esto fue 6 años antes de que decidieras dedicarte a la música. Uh-huh. Entonces, imagínate. Surge eso, empezamos a grabar algunas cosillas. Pero no era ni siquiera la onda de tener una banda. O sea, no era eso. Uh-huh. Nada más era la onda de tener canciones ahí. Uh-huh. Así fue como surgió Clave de Soul. Finalmente ya cuando nos dimos cuenta ya teníamos como unas 15. Y entonces le digo a mi cuñado, oye, pues vamos a hacer un disco. O sea, él ya tenía como más conocimiento en cuanto a la cuestión de producción, de grabar. O sea, él siempre fue un genio en cuanto a la computadora. O sea, el vato ya manejaba programaba un chorro de cosas. Cosas que no se veían todavía en ese entonces. O sea, para los 17 años que teníamos, eso no existía. Él ya traía su laptop a los 17 años.
haciendo ya programación que ahorita es el boom, pero él ya lo hacía desde entonces, ¿no? Y lo hacía muy bien, aparte. O sea, si tú hemos escuchado canciones que grabamos en aquel entonces, y las escuchamos y no se oyen viejas, o sea, se oyen bien actuales, ¿no? Que hasta nos sorprendemos, y decimos, manches, o sea, el nivel que se traía desde aquel entonces, ¿no? O sea, muy cañón para el tiempo en el que estábamos, claro, ¿no? Y entonces, te digo que salen las canciones, según ya íbamos a hacer el disco, ya teníamos las 10 canciones hechas, de repente se nos borra todo. De la nada, quién sabe qué le pasa a la compu y se va a la fregada todo, pero nada más se salvaban las voces. Ok. Los coros y las voces. Y entonces me llega a mí por parte de mi papá un disco de Fred Hammond y de Kirk Franklin. Empezaba el boom de Semilla de Mostaza en ese entonces. Y y pues me llegan esos discos a la par de que ellos estaban haciendo el disco blanco que los lanzó, ¿no? Y pues yo me enamoré de Fred Hammond, vato. O sea, yo dije, no manches, qué rollo. Entonces le digo a mi cuñado, oye, ¿por qué no hacemos algo así? Pero en español. Y fue por eso que se empezó a hacer ese tipo de música. Ok. Y luego ya después fue la onda de... Estábamos grabando algunas cosillas, salimos al Oxxo, pero pues hay que tener nombre, ¿no? Y a mí se me ocurrió decir, pues Clave de Soul. De ahí se quedó. En una Idalox. En una Idalox. Ok. Sí. Interesante. Y si tuvieras que definir el género de Clave de Soul, ¿lo encasillarías en un género, en una fusión de géneros? ¿En qué género catalogarías a Clave de Soul? Pues creo que Clave de Soul tiene varias cosas. Sí, ciertamente tiene soul, tiene rhythm and blues, tiene mucha programación. Tiene mucho gospel también metido ahí. Prácticamente sería como una fusión de todos los estilos como que hace la gente de color, ¿no? Sería eso, o sea, todas las vertientes precisamente de iglesia. Ok. Sería como toda esa onda. Y bueno, ahora que continúas con este proyecto, ¿tiene alguna meta, algún propósito? ¿Simplemente es seguir haciendo música original? ¿O sí tiene alguna meta, alguna visión a donde quieras o quieran aterrizar ese proyecto? Obviamente, yo creo que todos los proyectos cuando son independientes, pues quieres ser escuchado, ¿verdad? Tener éxito, que tus canciones estén en todos lados, ¿verdad? Pero a veces limita mucho la cuestión del recurso. Pues, pero sí, o sea, ciertamente nuestro objetivo sería que pues las canciones fueran reconocidas, ¿verdad? Okay. Ese es como... el propósito principal. Obvio. Sí. Y cuando llegan a tocar con este proyecto en algún lugar, ¿cobran, no cobran, pagan por tocar? No pagamos por tocar, nunca. No. Es que hay bandas que sí hacen eso. No somos tan pudientes, ¿verdad? Okay. No nos sobra la feria. Pero no cobramos. La verdad es que no cobramos. Obviamente sí le decimos a la gente, pues si tienes la posibilidad y puedes considerarnos económicamente, pues adelante, ¿no? Hay gente que sí, abiertamente llega y te dice, oye, yo tengo tanto para darte, ¿qué onda? Vamos. Pero siempre ha sido la onda de decirle a los chavos, oigan, ¿van a pagar tanto? ¿Qué onda? ¿Le entran? ¿No van a pagar? ¿Qué onda? ¿Le entran? Si todos dicen que sí, vamos. Si no, pues les digo a la gente, no, sabes que no. Pero siempre es la misma banda. Okay. Procuro que sea la misma banda. Ahorita que comentabas que inició con Josa, bueno, yo no sabía eso. Yo conozco ese proyecto como tuyo propiamente. ¿En qué momento se sale o por qué ya no está? ¿O si sigue estando? No. Bueno, te explico. Ok. No venías preparado, pero... No venía preparado, pero aquí traigo los discos. Bueno, haz de cuenta que la primera edición es esta. Ok. Que yo creo que es la que casi todo el mundo conoce. Con esta prácticamente nos dimos a conocer. De hecho, aquí en las fotos sale José y todo. Entre los tres, Adriana, José y yo, pues produjimos este disco. Haz de cuenta que después de eso, él invita a una persona que empezó a inyectarle lana al proyecto. Pero esta persona ciertamente le metía lana, pero se quería quedar con todo. Y eso no me pareció a mí. Ok. ¿Me entiendes? Por lo que te digo. O sea, yo creo que desde ese entonces yo ya traía esa onda de, pues como, ¿por qué no? O sea, si todos estamos trabajando, todos ganamos igual. Claro. ¿No?
Entonces este vato decía, no, pues yo le estoy metiendo lana, pues yo gano más. Entonces a mí no me pareció. Dije, pues sí, nosotros somos el producto. O sea, si nosotros no, pues tú qué, no ganas tampoco, ¿no? Ujú. Entonces dije, no, vámonos a partes iguales. A ellos no les pareció. Y eso provocó la separación. Ok. Porque él era muy amigo de mi cuñado. Ok. Entonces finalmente mi cuñado dijo, no, ¿sabes qué? Pues yo lo voy a seguir por allá. Ok. Para ¿Pero esto- con el mismo proyecto o con otra cosa? No, con otra cosa. Ok. O sea, mi cuñado canta. Ujú. Entonces él empezó a desarrollar como su proyecto. De hecho, hasta nos peleamos. Ok. Pero nos dejamos de hablar mucho tiempo antes de que Ujú. fuera mi cuñado. Y yo creo como 4 años, más o menos 5 años nos dejamos de hablar así. De odiarnos, machín. Ujú. Bueno, al menos en mí yo sí estaba muy enojado. Ujú. Y yo seguí con Clave Soul. Para mí fue difícil seguir con Clave Soul porque prácticamente el que programaba, el que grababa, el que hacía todo era él. Ujú. Yo no me había metido a nada de eso. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, de repente, ahí está el proyecto y pues a ver si pueden, ¿no? Ujú. Así lo sentí yo. Ujú. Entonces, te digo que siempre he sido mucho de investigar, de meterme. Me acuerdo que me compré una compu, me compré una interfaz y tuve la oportunidad de hacerme todo eso. Ya cuando los tenía en la casa dije, ¿y ahora cómo conecto todas estas fregaderas, no? Ujú. O sea, fue así. Igual, buscándole, leyendo. Me ayudó mucho el aspecto de los idiomas. Ujú. Que tenía acceso a los manuales Claro. por el idioma. Ujú. Entonces, así fue como yo empecé a producir. Ujú. Igual. O sea, viendo, observando, metiéndome por aquí, por allá, prueba y error, fue así, Ujú. ¿no? Hasta hoy, ¿no? Ujú. Entonces, el proyecto empieza así. Después, cuando entra este vato, como el manager, Ujú. que El jaló mi cuñado, inversionista. ajá, él hizo esta versión del mismo proyecto, Ok. ajá, que es esta. O sea, ya está un poco mejor, Ujú. ajá, el arte, todo ese rollo ya está mejorcillo. Y ya cuando se sale mi cuñado, pues yo hago el segundo disco, Ujú. que se llama Créditos. Y ahorita estamos haciendo el tercero. Ok. Ujú. Y pues, básicamente yo he compuesto y arreglado todos esos 2 discos, ¿no? Los Ujú. últimos 2. En este primero sí compuse, sí arreglé algunas cosas, pero estábamos como los 3 con Ujú. ideas, ¿no? En estos últimos 2 prácticamente yo he sido el que he hecho todo y que le metió lana y que le metió recurso, Ujú. ¿no? A eso. Ha sido así. Órale, wow, gran historia que Sí, nadie es sabía difícil, tal vez es de difícil. Clave. Si pudieras agradecer a alguien, a algo, alguna situación, alguna persona, alguna deidad o lo que sea, ¿a quién le agradecerías todo esto que has logrado en la música? Pues ciertamente yo creo que... Digo, hay mucha raza que no cree en Dios, ¿verdad? Ujú. Pero... muy respetable. Ujú. En mi caso yo sí creo que ha sido Dios el que me ha puesto en todos los lugares, que me ha dado la sabiduría, que me ha dado la habilidad de aprender muchas cosas que yo pensé que no podía, Ujú. de ejecutar incluso canciones que yo pensé que no podía, de dirigir bandas que yo pensé que no podía, de componer, de arreglar. Ujú. O sea, todo eso yo creo que no pudo haber venido de otro lado más que de Dios. Ujú. No de mi propia sabiduría. ¿Por qué? Porque mi inseguridad, como te lo dije, era más fuerte. Ok. ¿Me entiendes? Ujú. Entonces yo creo que si yo me hubiera basado en lo que soy, ciertamente soy una persona insegura. Ujú. A lo mejor no parece, pero sí lo soy. Sin embargo, siempre tuve como algo más fuerte que yo, que fue aviéntate, tú puedes, y siempre había respuesta de la gente, Ujú. buena, Ujú. para mi sorpresa, ¿no? Y entonces yo creo que tendría que agradecer a Dios. Y también en el camino ha habido mucha gente que, que ha puesto lana en mis sueños, Ujú. porque sí lo ha habido. O sea, yo tengo un piano de 100 y tantos mil bolas que Ujú. fue una persona que me lo regaló, literalmente, ¿no? Te hablo de la computadora, de la interfaz y todo eso, una persona igual, lo mismo, ¿no? Y así te podría contar muchas cosas Ujú. de lana real, ¿no? Ujú. No tonterías. Entonces yo pienso que si alguien atrás no estuviera como soportando lo que yo he pedido, porque sí se lo he pedido a Ujú. Dios y le he dicho, ¿sabes qué?
O sea, tú sabes que soy esto, a lo mejor soy una basurota en esto, o algo que es en esto, ¿verdad? O sea, como todos, ¿no? Que tenemos nuestras cosas ahí donde valemos. Pero siempre le he dicho a Dios, no le hagas caso a todo eso que soy, a lo malo. Siempre usa lo bueno, ¿no? Usa lo bueno, lo que tú ves bueno, eso es lo que quiero que uses. Y úsalo de tal manera que no pueda decir yo lo hice. ¿Entiendes? Sino pon la gente, pon los medios para que yo no me pueda jactar y decir, yo soy un fregón. ¿Entiendes? Y así ha sido. Yo te lo puedo decir. O sea, yo el piano que tengo no me lo podría comprar. La computadora que tengo, las cosas, yo no me las podría comprar económicamente. Yo no podría. Los lugares donde he estado, yo no podría. Si alguien más no hubiera abierto las puertas. En el proyecto que te contaba hace rato que estoy trabajando actualmente, o sea, era un proyecto que tenía Abraham Barrera. Ok. De la nada se levanta el teléfono y me hablan a mí. Y yo digo, me puse a pensar, ¿por qué me hablan a mí? Tanta gente que hay fregona, va, en el mundo. Y a este vato se le ocurre hablarme a mí. Cuando no es ni mi amigo. Solamente lo he visto una vez, hace como 8 años. ¿Por qué me habla a mí? ¿Me explico? Entonces, ese tipo de cosas son cosas que yo no puedo explicar. Y ciertamente no se las puedo atribuir al azar. ¿Entiendes? Entonces, tengo los proyectos que tengo porque ciertamente yo creo que ha habido un Dios que me ha soportado en eso. Y en eso me baso. Y no porque soy bueno. O sea, porque yo creo que de las basuras soy el más basura. Y el más castroso y el más loco. Y, no sé, lo peor. Pero creo que tengo una persona más allá que no se basa en eso. Que no lo limita mis debilidades. Sino que él ve qué puede hacer con mis fortalezas y con eso me quedo. Y que digan lo que digan y que ruede el mundo. No importa. ¿Y crees que en esta trayectoria hasta el momento lo que has logrado, crees que todavía hay cosas más grandes que aún has vivido, que sabes que van a llegar, que tú le has pedido a Dios, o crees que ya has vivido lo que vas a tener que vivir? No, yo creo que siempre Dios es una persona que sorprende. Y hablar de que he vivido todo, o que he alcanzado, o que he llegado, es limitar a aquel que me ha soportado. Okay. ¿Entiendes? Entonces yo no podría limitar a Dios. O sea, sé que el vato puede hacer hasta lo que yo nunca he pensado, porque lo ha hecho, ¿entiendes? O sea, te puedo decir una anécdota así, bien cañona. Había un vato en la iglesia, no sé si te ha pasado, de esos vatos que son bien desastrosos, bien groseros, bien pedotes, así, ¿no? O sea, de esos vatos, ¿no? Que te dices, ese vato ni supe ni para qué viene a la iglesia. O sea, yo así, de esos vatos que tú ves y dices, este vato, ¿no? Y un día se me acerca, yo no tocaba en ese entonces. Y se me acerca y me dice, oye, fíjate que te vi. Y me dice, y tuve una visión, me dijo así. Me cotorrean, ¿no? Y así. Y digo, ¿qué visión? Dice, te vi como en muchos estadios tocando. Dijo así, muy grande, y tú estabas hasta el frente tocando. Pues yo lo tomé de quien venía. No, está bien, vato. Me acuerdo que le dije, está bien, pero yo por dentro, me mendigo, vato loco. O sea, fue lo primero que pensé. Dije, este vato, ¿qué me anda diciendo? Y este vato, ¿qué visiones va a tener? Entonces, anda pedo, anda drogado. Fue lo primero que pensé. Ahí quedó. La primera vez, vato, que yo me paré en el Estadio Azteca y que estaba con el piano hasta el frente y que yo empecé el concierto, me acordé de ese vato. Así, o sea que yo volteé, vi toda la gente y de esa vez que dices, tengo que empezar yo. O sea, y me quedé así, neta que hasta quería llorar, vato. O sea, me acordé de ese vato y volvió lo mismo. O sea, ¿cómo te explicas que un vato al que tú no le crees nada, que está a lo mejor bien borrachote, bien drogadote, te dice eso, tú no le crees y de repente pasan los años y tú terminas en eso cuando tú no eras músico? ¿Sí me explico? O sea, podrán decir lo que quieran. Podrán decir, Dios no está, Dios no existe, ese vato, quién sabe quién lo inventó. Qué bueno, está bien. Pero yo te digo, bueno, explícame esto. Claro.
Y para concluir este episodio, no sé si te gustaría cerrar con algún consejo, algún pensamiento, alguna reflexión, alguna historia, algo con lo que quieras concluir el episodio. Pues yo creo que soñar es muy bonito. Uh-huh. Creo que los sueños deben existir en nosotros. Pero también creo que los sueños no van a surgir de la nada. Uh-huh. No se van a realizar de la nada. Uh-huh. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que prepararse. Las oportunidades siempre van a venir, pero las oportunidades se van a ir uh-huh. si uno no está preparado para la oportunidad. Eso es lo que yo creo. Pienso que apenas hasta este periodo de mi vida, te estoy hablando 20 años. Uh-huh. Te puedo decir que de 2 años para acá, mi vida musical se está empezando a realizar. Uh-huh. Son muchos años, uh-huh. ¿ves? Y mucha gente me dijo, ya, vato, o sea, hablas, mucha gente se burlaba de mí, me decía, hablas 4 idiomas, vato. O sea, tú deberías estar ganando lana, no sufriendo. Uh-huh. A mucha gente que le pedía a veces, oye, préstame para pagar la renta. Uh-huh. Me lo tiraban en la cara, me decían, ¿por qué estás pidiendo, vato, si tú puedes ganar lo que quieras, no? Tienes una maestría, tienes esto, tienes aquello. Y a mí me agüitaba un chorro, vato. Uh-huh. O sea, a veces así me pesaba un chorro. Entonces, pero yo dije, no, yo decidí esto y a esto me voy a aferrar. Uh-huh. ¿Entiendes? Y esto tarde o temprano, yo voy a estar preparado para cuando esa oportunidad me llegue. Uh-huh. Y pienso que este proyecto que me cayó actualmente es mi oportunidad. Uh-huh. Lo creo así firmemente, lo uh-huh. creo. Creo que es mi tiempo. Pero también creo que no llegó de la nada. Claro. Llegó porque yo estaba preparado. Porque es lo que he hecho toda mi vida, prepararme. Uh-huh. Entonces pienso que si alguien se quiere dedicar a esto, necesita prepararse y tenerle respeto. Uh-huh. Si nosotros no le damos respeto a esto, nadie nos va a respetar. Nos van a seguir tratando igual, nos van a seguir pagando igual uh-huh. y nos van a seguir viendo igual, como unos borrachos, como unos adictos, como gente que no tuvo otra opción en la vida más que ser músico. Uh-huh. ¿Entiendes? Y no, yo creo que esto va más allá. Okay. Esto es una cuestión espiritual, es una uh-huh. cuestión que puede destruir o puede construir. Uh-huh. Nosotros tenemos ese poder y es real. Uh-huh. Ponte a escuchar José, te destruye. José, te destruye, uh-huh. vato. ¿A qué te lleva? Ponte a escuchar otro tipo de música y seguramente agarras otra onda. Uh-huh. No existiría la musicoterapia uh-huh. si no fuera así. Claro. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, con eso me quedo y con eso se los dejo a la raza. Otra cosa. Si tú crees que estás bien basura, hablando de los cristianos, ¿no? Como yo, porque sí lo creo, está bien basura. Con uh-huh. mucha raza, ¿no? Pero sé que Dios no se limita por eso. Uh-huh. O sea, Dios nunca va a dar mi basura. Porque no le interesa eso. Le interesa uh-huh. lo que no es basura. Uh-huh. Y con eso me quedo, vato. Pues muchas gracias, José, por haber aceptado la invitación, por hacer el tiempo para venir, por compartirnos todo esto. Muchas gracias, te lo agradezco. Y acá abajo en la caja de descripción van a estar todas tus redes, tu Instagram, tu Facebook, tu Spotify, todo para que también vayan a escuchar tu proyecto. Gracias, man. Muchas gracias. No, gracias a ti, vato. Gracias por uh-huh. la oportunidad. Gracias. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chale. Bien, entonces ahí está. Si llegaste hasta el final de este episodio, quiere decir que este contenido fue de tu agrado. Así que agradeceré mucho que me puedas ayudar a compartir en tus redes sociales, con amigos, con familia, con quien puedas compartirlo. Será de muchísima ayuda. Nos vemos en un siguiente episodio.